Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de teoría y comportamiento organizacional, donde en el día de hoy vamos a analizar qué es la medición organizacional. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿para qué medimos? Y eso podemos responder que medir es necesario para evaluar el desempeño de una organización en el tiempo. Para poder desarrollar adecuadamente esta tarea, tenemos que elegir con cuidado cuáles van a ser los modelos de análisis y de evaluación. La medición nos va a permitir centrarnos en lo que resulta verdaderamente importante, aclarar cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de ese proceso, involucrar y por ese medio motivar también a los miembros de la organización y fomentar la creatividad. ¿A qué se debe esto? Cuando nosotros tomemos dimensión a través de la medición, vamos a poder comprender cuáles son los verdaderos problemas o cuál es la verdadera situación que atraviesa nuestra organización. Eso nos va a permitir tener expectativas realistas de resultados a los cuales verdaderamente podamos llegar a partir de conocer el punto de partida. Y conociendo esta realidad vamos a poder compartir y relacionar a los miembros de la organización con esta situación, lo cual le va a permitir a ellos ser conscientes de cuál es el recorrido que están realizando. Esto nos va a permitir fomentar la creatividad a través de plantear unos nuevos proyectos, nuevos objetivos que sean coherentes con la situación que atraviesa la organización. De esa manera vamos a poder lograr un crecimiento que permita seguir desarrollando las funciones de la organización por medio de saber en qué punto nos encontramos parados y poder definir mejor hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las dimensiones del diagnóstico que tenemos que tener en cuenta para poder realizar el proceso de medición? En principio, el entorno, que hace referencia a lo que pasa a nuestro alrededor, cuáles son los factores determinantes que van a condicionar ese diagnóstico, saber dónde está ubicada, no solo en términos geográficos, sino en términos normativos y en términos de la actividad que desarrolla, cuál es el contexto que está atravesando esa actividad. No es lo mismo en la realidad que están pasando las empresas petroleras, por ejemplo, o las organizaciones comerciales en esta situación, que lo que están atravesando tal vez los laboratorios, los hospitales y demás, que están viendo sus tareas magnificadas mientras que los otros las ven reducidas. Por otro lado, la estrategia. Y esto implica cuál es la misión, la visión, los valores, los objetivos de la organización. Cuál es la forma que se plantea para poder alcanzar las metas que se propone y por qué medios. Luego las finanzas, y en esto hacemos referencia a los balances, a los resultados, a los presupuestos. Esto es una dimensión en la cual vamos a poder medir y conocer cuál es la situación de la empresa. Los clientes, y aquí hacemos referencia a cuál es su comportamiento de consumo, a cómo se comportan como usuarios, cuál es el grado de fidelidad que tienen con lo que consumen en las organizaciones que ofrecen los mismos servicios o productos o bienes que nosotros, y cómo se relacionan con las organizaciones de su entorno. Las personas, los miembros que componen nuestra organización, y esto es muy importante porque, como dijimos, son un capital fundamental de las organizaciones. No existen las organizaciones sin las personas que lo componen y, por ende, la formación, la capacitación, el crecimiento, los planes de desarrollo, ya sea por medio de evaluaciones de desempeño, por medio de programas de capacitación, nos van a permitir medir a las personas de nuestra organización. Y por último, los procesos. Con esto hacemos referencia a cuál es la cadena de valor en la producción de un bien o de un servicio que brinda nuestra organización y poder mejorarlo, poder maximizarlo en cuanto a su eficiencia, su efectividad, y de esta manera poder tener mejores resultados.
Para esto hay que desarrollar un proceso de medición, el cual corresponde a una secuencia de actividades que se desarrollan de manera interrelacionada, ordenadamente, de forma repetitiva, lo cual nos permite comparar los datos. Para esto recolectamos información y la convertimos en datos que son analizables para la toma de decisiones. Este es un proceso circular que se repite continuamente y que puede dividirse en 5 pasos. El propósito inicial, a partir del cual determinamos el objetivo que se busca, determinamos cuál es el mejor camino. No hay que confundir en este caso las problemáticas con el objetivo. Luego determinamos el objeto de medición, que es aquello que vamos a medir en concreto, eso en lo que vamos a profundizar nuestro conocimiento para poder entender qué es lo que está pasando. Y luego vamos concretamente a la acción de medir, que se realiza por medio de variables, indicadores. Tener en cuenta que las variables son características que pueden ir asumiendo diferentes valores en diferentes momentos, y los indicadores determinan la magnitud que se usa para comparar los resultados. Cuando relacionamos 2 o más variables, producimos un indicador. Luego debemos interpretar estos datos, lo cual lo vamos a realizar por medio de un juicio en el cual comparamos esta información con otra por medio de un sistema de referencia. Una vez que realizamos la interpretación, pasamos a la acción, que es la puesta de esta información orientada a cursos de acción concretos que nos permitan desarrollar y poner en práctica todo lo que hemos obtenido. En este caso comienza nuevamente el ciclo y estas acciones luego van a ser medidas y analizadas a ver si pudieron cumplir con los objetivos planteados en un principio. Entonces, en el propósito inicial nos preguntamos qué resultado queremos tener. Con el objeto nos preguntamos qué es lo que vamos a medir. En la acción pasamos a medirlo y una vez que tenemos resultados los interpretamos. Tomamos un juicio al respecto y definimos una acción, porque la medición siempre tiene que estar en función de poder tomar decisiones. Medir solo por medir, sin saber cuál es el resultado que buscamos obtener ni a dónde queremos ir, o sin pensar en ponerlo en práctica, no tiene sentido, ya que implica costos, gastos y esfuerzos, los cuales tienen que servir para el crecimiento y desarrollo de la organización. Mencionamos recién los indicadores. Estos son el resultado de comparar 2 o más variables, lo que proporciona una información que nos permite calificar un concepto abstracto y llevarlo a términos concretos. Son útiles para la planeación y para la gestión en general. Tienen varios objetivos, entre ellos generar información útil para la toma de decisiones, lo cual, como decíamos, nos va a orientar. Monitorear el cumplimiento de los compromisos, y a esto nos referimos a que los acuerdos se puedan cumplir. Cuantificar cuáles son los cambios y las transformaciones producidas, por ejemplo, por medio de la acción, y realizar un seguimiento de los planes, programas y proyectos, los cuales utilizan estos indicadores como parámetros para definir su éxito. Los mismos tienen características básicas. Son simples porque no pueden abarcar todas las dimensiones de la realidad, la cual es multidimensional y esto permite recortarla. Tienen que ser medibles y esto significa que puedan tomar una magnitud para poder compararlos, cuál es la situación inicial y la final, y se tienen que poder comunicar para transmitir esa información que recolectamos sobre un tema y utilizarla para los objetivos. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Bueno, en principio hay que aclarar que estos tipos que vamos a mencionar no son excluyentes uno del otro, y un indicador puede pertenecer a varios tipos e incluso varios indicadores pueden combinarse para una medición. Primero mencionamos 3. Tenemos el de eficacia, de eficiencia y de efectividad. El de eficiencia hace referencia a la utilización de los recursos y a la productividad, a cómo se aprovechan los recursos que posee una organización. El de eficacia se refiere al resultado en sí mismo, a la cantidad de objetivos que vamos alcanzando en función de lo que nos fuimos proponiendo al principio. Y el de efectividad establece una relación entre estos dos conceptos, el de eficiencia y el de eficacia.
Luego tenemos el de cumplimiento y evaluación. El de cumplimiento lo que mide es el impacto entre las tareas y los resultados, entre cómo se van desarrollando las tareas y la consecución que tienen para con el cumplimiento de los objetivos. Y luego el de evaluación lo que nos permite es administrar y realizar acciones concretas para hacer realidad las tareas y los trabajos. Por último, identificamos otro par que es el de cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos se refieren a un indicador numérico que nos permite poner en una cantidad o referirnos a ellos a través de una cantidad, de un número, para poder identificarlos, como por ejemplo la unidad de medida, como por ejemplo una unidad de peso, como por ejemplo una cantidad de años. Y en cambio tenemos los cualitativos que hacen referencia a otros conceptos que permiten conocer al fenómeno en toda su dimensión, teniendo en cuenta otras variables que no pueden expresarse numéricamente, como por ejemplo la sensación de bienestar de los trabajadores, la sensación de seguridad o cuáles las aspiraciones que tienen a futuro. Bueno, en definitiva, ¿cómo vamos a realizar la selección de estos indicadores? Bueno, en principio tienen que ser pertinentes. Esto quiere decir que tengan que ver con lo que vamos a medir y nos permita describir la situación. Tienen que ser funcionales, lo cual implica que sean medibles, operables, sensibles a los cambios, que funcionen para nuestro objetivo. Tienen que ser disponibles para que se pueda consultar cuando es necesario. Como decíamos, tiene que ser confiable, o sea que cuando lo volvamos a medir bajo un estándar volvamos a caer en los mismos resultados o en resultados similares, y tienen que ser útiles para la toma de decisiones, ya que como mencionamos, si no, este proceso no tiene sentido. A la hora de medir, tenemos que tener en cuenta qué son los juicios. Los juicios son las interpretaciones que nosotros vamos a hacer sumando y analizando todos estos datos que recolectamos en el proceso de medición. Son juicios porque es importante recalcar que es la conclusión a la que nosotros llegamos. Otra persona o otro grupo de personas u otra organización puede llegar a conclusiones diferentes con los mismos resultados. ¿Qué tipos de juicios nosotros podemos presenciar? En principio, el juicio histórico, que surge de comparar los datos que obtuvimos con los datos de otros procesos históricos, de otra etapa, de otro momento. Es decir, en relación al año anterior hemos crecido un 10, un 15, un 20%. El juicio objetivo, el cual hace referencia a el resultado que obtuvimos en función del resultado que habíamos planteado obtener, del resultado que habíamos puesto como un objetivo. Esto es decir, qué tan cerca estuvimos de alcanzar esta meta que habíamos establecido cuando iniciamos este proceso. El juicio competitivo, el cual resulta de comparar datos que podemos encontrar en el exterior, los cuales elegimos como referencia. Esto es decir, en relación a otras empresas crecimos mucho más, en relación con otras organizaciones tuvimos este desarrollo, este problema que hoy tenemos nosotros impactó mucho peor o mucho mejor en otras empresas, lo cual nos plantea un desafío. Es medir nuestra situación con alguna referencia que podamos encontrar en el contexto. Y por último, el juicio valorativo, que de alguna manera califica cuál es la situación o el estado en el que nos encontramos a través de combinar o utilizar alguno de los juicios anteriores, al decir, bueno, en comparación de otra organización de similares características podemos valorar que estamos en un buen momento a pesar, por ejemplo, de la emergencia sanitaria que se está atravesando. Bueno, esperamos que el video haya quedado mucho más cortito. Tal vez algún tema lo vemos un poquito rápidamente, así que no duden en preguntar, en consultar, sigamos charlando, tenemos en los foros y demás. Les mando un saludo, que tengan buena semana y nos vemos para la próxima clase. Chao.